La historia del cuidado de la humanidad se ha destacado por valientes y entregadas mujeres y hombres que lo han dado todo por la salud de las personas. Muchos de sus sacrificios muestran su alma noble, comprometida con la profesión de enfermería. Hoy rendimos en 30 minutos un homenaje a su quehacer en Hablemos de Enfermería. Bienvenidos. Buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a una edición extraordinaria del programa Hablemos de Enfermería, producción a cargo de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Les agradecemos por estar acompañándonos durante esta transmisión a través de nuestras diversas plataformas digitales. Hoy, 31 de mayo, a nivel internacional se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una fecha que se instituyó desde 1947 por medio de la Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de hacer un llamado colectivo y de alerta a la población sobre los efectos letales que causa el tabaquismo en la población, debido a que el consumo de este es considerado la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Durante el 2022, la Organización Mundial de la Salud ha promovido la campaña de concientización bajo el lema "El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente", ya que el mismo cultivo y fabricación de este no solo está acabando con los recursos naturales que se necesitan para su producción, sino con la vida de 8 millones de personas al año. Justamente hoy en nuestro programa nos unimos a llevar este mensaje de sensibilización e información junto con el Comité de Adicciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, con quienes abordaremos más sobre el impacto de la epidemia del tabaquismo en lo que es la salud de la ciudadanía. Para ello nos acompañarán las doctoras Erika Badilla Sánchez, coordinadora de este comité. Ella es especialista en salud mental y psiquiatría del Hospital San Juan de Dios. También contaremos con la intervención de la doctora María Montero Mora, máster en Administración en Servicios de Salud, educadora en Diabetes mellitus certificada y coordinadora del Programa de Enfermedades Crónicas del Hospital San Juan de Dios. Y por último, nos acompaña el doctor Manuel Wiesel Aguirre, en representación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, quien además es certificado como consejero internacional de adicciones para Costa Rica y el extranjero, y por supuesto es miembro del Comité de Adicciones. Primero que todo, doctora Erika, bienvenida. Un día bastante importante para conmemorar en cuanto a lo que es la promoción de la salud y sobre todo de evitar, ¿verdad?, lo que es el tabaquismo en la población. Bienvenida. Gracias, exactamente, Priscila. Estamos aquí unidos para poner el granito de arena en esa epidemia. Bueno, sin más preámbulo, doctora Erika, coméntenos cuáles son esos principales factores que llevan a una persona a tener una adicción al fumado. Claro, principalmente es un fenómeno, ¿verdad?, que se da en edades tempranas. Entonces eso es un factor, uno de los factores. La edad se comienza más o menos entre 11 y 12 años, porque en esa edad es importante para ellos calzar con sus pares. Ellos creen que también les da como cierta valentía, tal vez lo describen de esa manera, para poder hablar, conseguir novia, relacionarse, bailar, sentirse, ¿verdad?, en esa parte de la socialización, pues de la hombría. Ya ha ido cambiando un poquitito esa parte de la imagen masculina, pero pues todavía, ¿verdad?, ellos tienen el modelaje de sus padres y también han fumado, y también representa mucho lo que es, ¿verdad?, cerrarse esta parte del caballero Marlboro, que gracias a la ley 9028 se eliminó todo ese tipo de propagandas y se inventaron nuevas estrategias para proteger
a nuestros adolescentes en ese sentido. También la personalidad, ¿verdad? Hay personalidades con más factores para la dependencia emocional, la dependencia social y la dependencia química, que ya en sí es por la nicotina que trae dentro de los componentes el cigarro. Bueno, decíamos al inicio que esta conmemoración de esta fecha se remonta en 1947. Desde esa fecha se lleva este mensaje de concientización. Desde entonces, Erika, ¿cuál ha sido ese mensaje o ese avance a nivel de educación y sensibilización que ha promovido, en este caso desde enfermería, a toda esta población adicta al tabaquismo? Claro, es como quitar lo normal que se había instaurado tal vez como en el inconsciente colectivo, porque la historia nos remonta incluso a lo que es, digamos, en la parte más antigua, los dibujos de los mayas, que por ahí le vamos a pasar como una foto, donde se observa el uso medicinal y religioso. Entonces ya tenía como cierta élite, ¿verdad?, cierto significado y entonación de esa connotación de que era algo importante, por lo cual teníamos que comenzar a utilizarlo en las culturas. Y por la parte adictiva de la sustancia de la nicotina, entonces era donde se iba generando todo lo que sabemos sobre esta enfermedad del fumado y lo que es algo crónico, que aunque hayan empezado por un ritual religioso, por lo que sea, o por un trueque, ¿verdad? Porque también tenemos datos de que, bueno, aparte de esos, indios americanos que les llamaban, ¿verdad? Hace más de 2000 años que empezaron también a consumirlo, iba a generar en el cerebro esas huellitas o esa transformación, y ya pues era una necesidad, que es toda la parte de la dependencia química. También tenemos documentado que Cristóbal Colón, cuando llegó a las Américas, llevó hojas de tabaco hasta del Nuevo Mundo a la parte de Europa, y más o menos como en el año 1600 se utilizaron esas hojas secas de tabaco como papel moneda. Entonces vemos que a través de la historia siempre ha estado ahí presente, y más o menos como en el siglo XIX aparece la primera fábrica de cigarrillos, que pues en aquellos tiempos no era tan rápida ni nada, y ahora la industria pues saca más de 14,000 cigarros con sus máquinas modernas. También que los datos con los militares, cómo fue que un 75% de la producción de los cigarros en ese entonces era consumida por ellos. Otro dato, ¿verdad?, que puede ser interesante: en 1971 se empezó a prohibir la propaganda de la radio y de la televisión. Como les comentaba, en los factores de riesgo o motivadores para que las personas se engancharan con esta sustancia, tenemos el ejemplo del caballero Marlboro, el cual, ¿verdad?, sabemos que murió de cáncer, y murió haciendo lo contrario de lo que hizo en los anuncios televisivos, ¿verdad?, que era pues promocionar esos cigarros Marlboro de una manera triste, ¿verdad? Pero sin embargo él eligió dejar esa nueva huella y esa nueva imagen, haciendo propaganda a la salud, a la vida, y de que no cometiéramos pues los mismos errores que él había hecho, que si él hubiera sabido lo perjudicial que era, jamás lo hubiera consumido, y mucho menos hubiera sido el promotor de tantas personas que se hicieron adictas al tabaco. En 1973 se obligaron a las aerolíneas a prohibir el fumado, así como en 1986 se prohibió fumar en todos los vuelos de menores de 2 horas, y en 1990 la prohibición se extendió
en vuelos de menos de 6 horas. Entonces ahí fue progresivo, los espacios 100% libres de humo y las conquistas aquí en Costa Rica pues realmente han sido a partir de que se logró, ¿verdad?, la ley 9028, y eso fue gracias a todas las personas valientes de las clínicas, de los hospitales que estaban matriculados con esta misión, por decirlo de alguna manera, y que también en algún momento pues salieron a las calles, a la asamblea, a pues apoyar y que se fuera firmada y aprobada esa ley. Una vez que eso pasó, ¿verdad?, siguió todavía la batalla, y aún en el hospital, que puede ser antes de la pandemia, hace unos 3 años, pues todavía teníamos que andar lidiando porque encontrábamos pacientes fumando en los parquecitos, empleados, ahora ya pues tal vez no lo hacen directamente en el parquecito, pero los vemos ahí en la orillita de afuera del hospital. Entonces se ha ido logrando, ¿verdad?, muchas batallas, pero aún hay que seguir, ¿verdad?, siempre vigilante y siempre haciendo esas campañas de sensibilización, de educación en los hospitales, en las clínicas. Hemos tratado de hacer las cosas virtuales, y este año que ya se volvió a abrir un poco más la presencialidad, igual con mini ferias, con procesos de educación, de información, todavía las mediciones de la edad pulmonar o de ese tipo de exámenes que hacen principalmente terapia física, todavía no por lo de la pandemia, porque tienen que soplar y todo eso, ¿verdad?, excepto que sean en lugares y cosas ya más por indicación médica, pero como lo hacíamos antes en la calle no, pero sí mucha educación. Erika, bueno, para finalizar, sabemos que vos estuviste mucho tiempo como parte de la clínica de cesación del fumado del Hospital San Juan de Dios. Quizás muchas personas pues desconocen la existencia de este tipo de clínicas. ¿Cuál es el apoyo y el fomento que le dan a los usuarios en este tipo de departamentos o de clínicas, Erika? Sí. Bueno, cuando empezó la pandemia, entonces me cambiaron a la parte del COVID, pero igual, ¿verdad?, continúa mi compañera Sonia con el trabajo y siempre nos apoyamos entre todos en lo que podemos. Igual con la parte de la bandera azul, que es importante en lo que es, ¿verdad?, la disminución de las enfermedades de los riesgos y también en el aporte del estilo de vida saludable. Las clínicas del CS nacieron a raíz de esta ley 9028 y se hizo como un número que tenía que ser abierto en determinado tiempo a lo largo del país para que todas las personas pudieran tener el acceso al tratamiento. Entonces la clínica es un tratamiento en el que el paciente pasa por un filtro, también, ¿verdad?, dentro de las cosas que nos piden a nivel central de la caja es que por los procesos motivacionales y las etapas del cambio que pasa la persona fumadora, no es importante el tiempo de espera, ¿verdad? No podemos decir que va a tener un tiempo de espera ahí de 1 año, 2 años, sino por lo menos 1 mes o menos, y buscar las estrategias o las alternativas para que el usuario reciba la atención en ese momento preciso. Hacemos los test, en esos test se mide si tiene alguna otra adicción, si tiene también, aparte de otras adicciones, ilícitas, si tiene el alcohol, ¿verdad?, por medio de un test específico, y si tiene alguna de esas otras, los mandamos al IAFA o a algún lugar, ¿verdad?, donde les quede en el área de atracción de ellos, y seguimos también trabajándolo multidisciplinariamente hasta que pueda concentrarse en el tabaco. Dejamos el tabaco de último porque es uno de los más adictivos. Entonces, uno de los requisitos es que ya haya dejado las otras drogas para poder empezar el tratamiento del tabaco. Una vez que pasa todos los test y que sabemos que está en la etapa de preparación, lo
incluimos en talleres. Estos talleres van más o menos entre 10 y 12 sesiones en los cuales se va trabajando y también se les va informando todo lo que es este fenómeno, esta enfermedad adictiva y trabajamos todo lo que es el día D, las razones, los motivos, los beneficios, estrategias, muchísimo, ¿verdad? Lo que es el manejo de la ansiedad, del estrés, la autoeficacia, la autoestima y aumentar esa percepción positiva de sí mismo para que cuando ya el día D, ¿verdad? Tiene que ser en ese trayecto para que él pueda llevar ese acompañamiento y cuando ya llegue en ese día pueda hacerlo satisfactoriamente y menos disminuir tal vez el sufrimiento que ellos tienen a raíz de todo esto. Y pues el porcentaje de éxito de las clínicas del país es siempre mayor de un 80%. El del San Juan de Dios por lo general es, si no es un 90%, es un 100%. Y ¿verdad? La enfermedad incluye las recaídas que también entonces se van a contabilizar a lo largo de los primeros 6 meses, el primer año, y después siguen las citas ya más espaciadas cuando ya logran tener ese año. Bueno, doctora Erika, muchas gracias. Le comento que hace unos días justamente pudimos conversar en una amena entrevista con la doctora María Montero Mora. Como les dije, ella es la coordinadora del programa de enfermedades crónicas, precisamente del Hospital San Juan de Dios, con quien evaluamos un poco sobre lo que es el impacto del tabaquismo precisamente en las enfermedades crónicas. Así que vamos a vernos y ya regresamos con este programa especial del Día Mundial Sin Tabaco. Bueno, y como lo mencionamos al inicio de este programa, en este momento nos encontramos con la doctora María Montero Mora, quien es máster en Administración en Servicios de Salud, educadora en Diabetes mellitus, certificada y también coordinadora del programa de enfermedades crónicas del Hospital San Juan de Dios, a quien le doy la bienvenida. Doctora María, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este importante día para la prevención y para la promoción de la salud. Bienvenida. Gracias a usted por la invitación a un programa tan importante como lo es Hablemos de Enfermería. Hoy en conmemoración hoy 31 de mayo, en conmemoración del Día del No Fumado. Es un placer estar acá. Al contrario, más bien gracias a usted por acompañarnos. Bueno, doctora, para entrar en materia, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, las enfermedades cardiovasculares están catalogadas como la primera causa de muerte en nuestro país, donde más de 19.500 personas son hospitalizadas al año. Oigan bien, esta cifra es realmente preocupante. Y del mismo modo, el tabaquismo encabeza las causas de enfermedades cardiovasculares. Así que en este sentido, para empezar, ¿cuál es la principal o el principal impacto, doctora, que tiene el tabaco en este tipo de enfermedades cardíacas y cuáles son las consecuencias más graves que ocasionan dentro de nuestro organismo? Sí. Lamentablemente estos datos tan alarmantes que usted presenta son una realidad latente. El tabaco está estrechamente relacionado con este tipo de enfermedades. Los componentes tóxicos que tiene el tabaco actúan de diferentes maneras, principalmente en el sistema circulatorio. El tabaco es la causa principal de enfermedades cerebrovasculares, como bien ya lo dijiste. Provoca una de cada 4 muertes, o sea, de 4 personas que mueren en un día, una de ellas es por una complicación cardiovascular, generalmente relacionados con el problema del tabaco, ya sean enfermedades, infartos cerebrales o infartos al miocardio. ¿Por qué?
La nicotina y el monóxido de carbono, que son los componentes que tienen el humo del tabaco, que son los más dañinos, están estrechamente relacionados con la sangre. Hacen gran formación de lo que llamamos placas de ateroma, que son grasas que se van acumulando en las paredes de las arterias, causando que las arterias se vayan dañando y vayan causando, por supuesto, la hipertensión arterial. Se sabe y se considera que las personas fumadoras tienen un 50% más de probabilidades de sufrir este tipo de enfermedades versus las personas que no fuman o que nunca han fumado. El tabaco enferma el organismo, causando un montón de enfermedades desde el momento en que se inicia el fumado, solamente que con el paso de los años pues se va acrecentando, va creciendo. El tabaco aumenta los triglicéridos. Los triglicéridos son una grasa que mantenemos en el cuerpo, que es natural tener, pero cuando aumenta se ve afectado toda la parte circulatoria, además también se ve afectado el páncreas. El tener los triglicéridos muy altos va a causar pancreatitis. También el tabaco, la nicotina, ayuda a que se reduzca el llamado HDL, que es el que llamamos colesterol bueno. El colesterol bueno ayuda al organismo a eliminar el colesterol malo. Cuando estos baja el nivel, obviamente va a crecer el colesterol malo, causando más enfermedades cardiovasculares. Daña las células, causa engrosamiento en las arterias y, como dijimos, va a aumentar la presión arterial, que es la principal causa de muerte de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el fumar causa enfermedades. Las más conocidas principalmente tenemos las bronquitis crónicas, el enfisema pulmonar, el cáncer pulmonar, la hipertensión, como ya lo dijimos, las enfermedades del corazón, úlceras gástricas, gastritis crónica, y también está relacionado con ciertos tipos de cáncer, como son el de estómago y el digestivo principalmente, de colon. Bueno, precisamente como usted lo está mencionando, doctora, estábamos viendo en toda la investigación que hacemos previa a cada entrevista, que tanto la hipertensión arterial como la diabetes mellitus encabezan lo que son las listas que más afectan, o las patologías, digamos, que más afectan a los ciudadanos costarricenses. En síntesis, ¿cuál es la relación que tiene tanto esta enfermedad, la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, con el tabaquismo? ¿Qué relación tiene como tal? Y también es importante mencionarle a la gente la parte, digamos, de los signos y los síntomas que afectan a un usuario fumador con estas patologías. Así es, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las enfermedades que más afectan a los costarricenses. Y no solo los costarricenses, es a nivel mundial. En los últimos estudios que tuve la oportunidad de revisar en conmemoración también del Día de la Hipertensión Arterial que recién pasó, se considera que en Costa Rica, datos de la Caja dicen que el 59% del adulto mayor tiene hipertensión arterial. Y a nivel mundial el 70% tiene hipertensión arterial. Son cifras muy altas. Estas dos enfermedades, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, tienen un componente importantísimo a nivel circulatorio, ya que, como vimos anteriormente, tiene que ver con los lípidos o las grasas que se van acumulando en las arterias, van afectando la circulación y van a ir dañando todo el sistema cardiovascular, dañando todo el organismo, porque van dañando las arterias, va acumulándose la grasa, y esto va a traer como consecuencia la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Según los datos de la Caja, también en estas mismas últimas encuestas que yo vi, estas dos enfermedades son en donde la Caja más invierte dinero. Es demasiado el dinero que se invierte. Ajá. Son las dos principales causas de consultas, tanto en hospitales como en
como en clínicas y EVAIS, en los primeros niveles de atención. Son las principales causas de internamiento, tanto la diabetes como la hipertensión. Y en cuanto a la hipertensión, es la enfermedad que más medicamentos toma un paciente. Un paciente no toma solo un medicamento para la presión. Entonces, la caja invierte un montón de plata también en medicamentos. Porque el paciente que ya es diabético e hipertenso tiene que tomar para las grasas, para la presión, para la diabetes. Entonces, toma de 4 a 6 medicamentos. Tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades metabólicas, porque tiene que ver con todo nuestro metabolismo, con lo que uno come, tiene que ver con los estilos de vida que cada persona tiene. Tiene que ver con la alimentación, con el estrés que nunca aprendimos a manejar, con el fumado, ¿verdad? Que es de lo que principalmente estamos hablando. Y a estas dos enfermedades se les conoce como enfermedades hermanas, porque son enfermedades metabólicas y generalmente están muy relacionadas una con la otra. Esto no quiere decir que no vaya a haber una persona que tenga diabetes y no tenga hipertensión o viceversa. Pueden tener ambas. Pero generalmente tienen ambas. Existen algunas personas que tienen una o la otra, pero en general un gran índice van a tener las dos porque ambas son enfermedades metabólicas. Y en cuanto a los signos y los síntomas, lamentablemente estas enfermedades se considera que cuando ya son diagnosticadas han pasado hasta 10 años. La persona la ha tenido y no ha sentido nada. De hecho, a la hipertensión arterial se le llama muerte silenciosa, porque es una enfermedad que está matándonos por dentro, está dañando todos los órganos y las personas no están sintiendo nada. Al igual que la diabetes, el azúcar empieza a subir poco a poco y cuando ya la persona empieza a sentir mareo, dolor de cabeza, es porque ya la enfermedad ya ha traído grandes complicaciones a nivel orgánico y en realidad ya no hay nada que hacer. Por eso también son llamadas enfermedades crónicas, porque no se curan. En el momento en que aparecieron, llegaron para quedarse. Bueno, usted nos dice que son enfermedades que no se curan, pero si lo vemos desde el lado positivo, gracias a la tecnología y a la ayuda de profesionales como lo son los enfermeros, pueden llegar a ser bien tratados, ¿verdad? Si uno los diagnostica con tiempo, que es lo más importante. Así que, doctora, en este caso yo quisiera enfatizar bastante en qué se basa ese rol que asume enfermería a la hora de tratar a este tipo de pacientes, a la hora de darles atención. ¿En qué se basa en sí este servicio? De hecho, lo que acabas de decir es súper importante, porque son enfermedades que no se curan, pero sí se controlan. Se controlan sin importar el estadio en donde estén, que ya se detectaron muy a distiempo, pero igual se logran controlar. Y ahí es donde el rol de enfermería es importantísimo, porque fuera de todo lo que enfermería hace, porque nosotras somos psicólogas, somos madres, somos todo lo que uno logra en el paciente, obviamente cuando existe una empatía entre el paciente y la enfermera. El rol que tiene enfermería principalmente es el de educar. Ese es lo principal en lo que nosotros nos enfocamos siempre, brindar la educación a los usuarios. Idealmente sería antes de que desarrollen la enfermedad. Sin embargo, como le decía, no lo logramos siempre antes, no se logra prevenir, muchas veces no se logra prevenir, pero sí logramos educar al paciente cuando ya tiene la enfermedad. Como le dije anteriormente, lamentablemente estas enfermedades aparecen mucho tiempo después de que se diagnostican muchos años después de que ya la enfermedad existe. ¿Cuándo empieza? Cuando las personas empiezan a tomar decisiones equivocadas, como que nos engordamos y no nos importa, no hacemos ejercicio, fuman, el fumado, el no hacerse nunca un control médico de la presión, del azúcar, por ejemplo, no tomar agua. Todas estas son los estilos de vida poco saludables que las personas a veces
se toma y sin darnos cuenta hacia dónde vamos. Pero muchas veces, lamentablemente, la población no se da cuenta de lo que le va a ocurrir. Entonces, los profesionales, nosotros sí sabemos hacia dónde van una persona que ya tiene los lípidos altos, que sabemos que la presión le subió un poco, que las glicemias en ayunas están un poco altos. De hecho, a veces el paciente dice, no, yo tengo el azúcar un poquillo alta, pero es solo un poquillo. O a veces se me sube la presión, pero no es importante, sin saber que ya eso es el inicio de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Son lo que llamamos pequeñas alertas que nos da nuestro sistema, ¿verdad? Exactamente, así es. Y es por esto que está dentro de nuestro rol educar. Y yo personalmente considero que enfermería es la única que educa verdaderamente a los pacientes. Somos los que sabemos hacia dónde ellos van y somos las encargadas de decirles a ellos cuando ellos llegan a una consulta médica, ya sea en consulta externa, que ahí el auxiliar de enfermería juega un papel súper importante, ya sea igual que los ATAP en los EVAIS, que van a hacer recorridos, toman la presión y las glicemias y ahí van detectando. Y la responsabilidad de ellos como no profesionales es referir a estos pacientes a los programas que ya existen, que ya tiene la caja justo para el manejo de este tipo de enfermedades. Bueno, como es importante que enfermería eduque al paciente, también es importante que el mismo profesional de enfermería se eduque y capacite en el manejo de estas patologías, en este caso, o de la atención que requieren estos usuarios. Precisamente usted como coordinadora y la encargada del programa de enfermedades crónicas del Hospital San Juan de Dios, fuera de cámaras nos comentaba un poco que se han venido trabajando en una serie de proyectos y capacitaciones, ¿verdad?, para promover esta educación y preparación que deben tener los enfermeros y enfermeras en la atención de estas enfermedades. Tal vez sería bueno, doctora María, que nos comente desde cuándo existe este programa y en qué se basa la promoción y la logística para las capacitaciones que van a brindar a mediano o corto plazo. Bueno, vea, de hecho, dentro de los cambios que en los últimos años la Caja ha procurado, existen en los hospitales principalmente y clínicas existen los programas para enfermedades crónicas, que son como el que yo manejo. La Caja trabaja con algo que llama enfermedades trazadoras. Las enfermedades trazadoras son estas enfermedades que cada día aumentan sin importar la cantidad de medicamentos que el paciente toma. Entonces es lo que trazan toda lo que es la parte educativa y la parte en que tenemos que trabajar tanto para el cliente externo como para el cliente interno. Entonces, dentro de los quehaceres o del rol que nosotros tenemos y dentro de todo este marco en capacitación, debemos de capacitar, valga la redundancia, al personal también de nuestros hospitales. Hasta antes de la pandemia yo manejaba cursos para el personal, en donde también se capacita en todo esto sobre qué son, qué hacer, cómo manejar también al paciente para que se ayuden. No porque no lo sepan, sino como refrescamiento. Ahora, después de la pandemia, pues también nos corresponde hacerlo vía Zoom, ¿verdad? Para evitar las aglomeraciones. También al paciente diabético e hipertenso existían unos charlas o capacitaciones grupales que también por lo del COVID pues hubo que suspenderlos. Esperemos que en algún momento pues eso se vuelva a retomar, porque sí se lograba educar y prevenir mucho al paciente. También la Caja desde hace ya muchos años, yo en realidad ya tengo, con estar en este programa ya tengo alrededor de 12 años. Antes que mí también había otra persona, entonces en realidad esto no es nuevo. La Caja ha tratado de manejarlo para la prevención
cosa que lamentablemente cuesta mucho, porque no tiene, como te decía anteriormente, no tiene que ver con medicamentos, tiene que ver con estilos de vida, y cuesta mucho que las personas hagan un cambio en el estilo de vida, hasta que ya se vean prácticamente obligadas. La caja también maneja unos programas que se llaman de consultas, que son consultas de profesionales de enfermería. Esos programas somos enfermeras capacitadas en estos temas. Las consultas se llaman educación y formación a pacientes. Hay diferentes temas educativos o diferentes programas. Por ejemplo, el mío es el de diabetes e hipertensión o enfermedades crónicas. Existen de otros temas múltiples, en salud mental, en ostomizados, o sea, pero son consultas que los profesionales en enfermería damos a los pacientes. Mediante estas consultas promovemos a las personas los estilos de vida saludables, enseñándoles las consecuencias, las complicaciones de estas enfermedades, las cuales se han convertido en un flagelo a nivel mundial. También se les enseña cómo prevenir a la familia, porque son consultas para el paciente y para la familia. Entonces se les enseña cómo prevenir o cómo enfrentar día a día las diferentes situaciones de sus enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mellitus es una de las enfermedades que más atemoriza a las personas por los llamados bajonazos de azúcar. Entonces, cada día que ellos viven es muy duro, entonces les enseñamos a enfrentarlo. Y algo muy importante que a mí me llama la atención es que el paciente se le capacita cuando ha logrado mejorar niveles de presión arterial y de azúcar en la sangre, sus niveles glicémicos, se les da de alta porque la población es muy grande y muchas veces llegan a tocar la puerta personas que no han sido referidas, porque estos pacientes los refieren los diferentes profesionales a los programas. Pero hay veces a mí me tocan la puerta un paciente, una persona, para ver si yo le ayudo, porque otro paciente lo refirió, porque a él se le había ayudado mucho. Entonces llegan a tocarme la puerta para ver si uno los puede atender, para que también les colabore en estas situaciones. Eso es bastante... Bueno, enhorabuena que por lo menos se acercan y, ¿verdad?, no lo dejan pasar. Yo creo que eso es parte de esa promoción, que debemos ser conscientes al tratar este tipo de enfermedades. Bueno, doctora María, finalmente, ya que estamos en este oportuno día, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la población en cuanto a lo que es ese proceso para cesar del fumado y sobre todo para evitar ser víctimas de estas enfermedades silenciosas y lo que se conocen como enfermedades crónicas? Vea, la realidad no es fácil. Hay algo que no se comentó en esto, tal vez por tiempo, y es la situación de los que llamamos los fumadores pasivos. ¿Okay? El fumador pasivo son esas personas que están al lado de las personas que fuman, esposa, hijos, y son personas que van a sufrir las enfermedades igual que el paciente fumador. Y yo considero que no es justo, por eso la educación se da tanto para el paciente como para la familia, para que logren conocer. No es justo, por ejemplo, en los niños. En un niño no es justo tener que llegar a enfermedades pulmonares o de este tipo de enfermedades cardiovasculares de las que hemos hablado, porque su papá o un familiar o su mamá nunca decidieron dejar de fumar. En mi caso yo nunca fumé, nunca he fumado y espero nunca fumar, tal vez porque he vivido experiencias grandes. Por ejemplo, mi papá a los 70 años, un hombre fuerte, trabajador, sano, sufrió 3 infartos después de 60 años de fumar. Y en sus propias palabras una vez me dijo que fue por pendejo, que si él en este momento tenía que dejar de fumar, si él lo hubiera decidido hacer anteriormente, en donde en 3 ocasiones lo había intentado y no lo logró. Y esto es una situación que se vive a diario con los pacientes. Es duro atender a un paciente
de 40 años con hijos de 8, de 10 años, fumador, diabético, hipertenso, con problemas vasculares, con infartos a sus 40 años y que nunca quiso dejar de fumar hasta que ya se ve obligado. Entonces, yo sé que dejar de fumar no es fácil, pero lamentablemente dejar de fumar es una decisión que cada persona debe tomar. Afortunadamente existen programas como los que tiene la Caja, como la Organización Mundial de la Salud brinda herramientas, la Caja brinda programas para que las personas puedan acogerse, puedan llegar a recibir ayuda. En el caso del Hospital San Juan de Dios, fuera de estos programas de enfermedades crónicas como del que hablamos, también existe uno que se llama el programa del no fumado. Entonces, cuando en mi caso o algunos otros profesionales detectan que el paciente, que la persona quiere dejar de fumar, son referidos a ellos y dando muy buenos resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, pero como le dije anteriormente, esto es una decisión. Si la persona no quiere dejar de fumar, no se les puede obligar. Entonces, nada hace uno con referirlos si el paciente no va a obedecer, no va a querer y no lo va a hacer. El dejar de fumar y los estilos de vida saludables son decisiones que debemos de tomar. Esto es siempre, yo le digo a mis pacientes, esto es como la salvación. Nadie nos va a obligar. Nosotros debemos decidir si queremos dejar de fumar. No importa lo que se les diga o cuánto se les quiera obligar. Si la persona quiere dejar de fumar, lo va a hacer y tiene que ser, como le decía, una decisión. Dentro de todas las estadísticas que se ven a nivel mundial, se sabe que el tabaco causa 8 millones de muertes al año. Que en uno de los últimos datos que se hicieron el año pasado, justo por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2021 se demostró que las personas que mayor sufrieron con el COVID fueron las personas fumadoras en relación a las no fumadoras. También con esto de la pandemia se encontraron que hubieron millones de consumidores que dijeron que iban a dejar de fumar. ¿Okay? Que esto es importante. Sin embargo, también esas mismas estadísticas dicen que a nivel mundial 780 millones de personas al año dicen que van a dejar de fumar, pero de ese montón de gente solo el 30% lo logra. ¿Por qué? Porque realmente no están convencidos. Entonces, dentro de toda la educación que uno les dé, dentro de todo lo que se les hable, vuelvo y le insisto que la decisión es propia. Si yo puedo dar un consejo es que la persona se comprometa a dejar de fumar, pero que firme esa promesa, que le haga esa promesa a sus familiares, que piense en qué quiere para el futuro. ¿Quiere depender de una máquina, de un tanque de oxígeno? ¿O qué legado le quiere dejar a los hijos? ¿Quiere dejar a los hijos con esas enfermedades, con esos problemas vasculares, con esos problemas de salud? Eso es el legado que le queremos dejar a nuestros hijos. Es una decisión que cada persona debe tomar, siempre recordando que nunca es demasiado tarde. En cualquier momento que se desee dejar de fumar, se puede dejar de fumar. Y también recordar que fumar mata. Así es. Bueno, un mensaje que nos pone a concientizar y a llevar un mensaje a todas esas personas fumadoras, a que sean empáticas también con sus seres queridos, con sus allegados, ¿verdad? Porque esta es una problemática de salud que nos involucra a todos, como usted lo menciona. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo su conocimiento aportado a esta edición especial de Hablemos de Enfermería. Muy amable. Gracias a usted por la invitación. Continuamos con más en nuestro set principal. Bien, lo mencionamos al inicio de esta edición. Ahora es turno de conversar con el doctor Manuel Huisel Aguirre, quien es enfermero, especialista en este tema y también representante del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, para explicarnos un poco más a detalle, doctor, el correcto abordaje que se le debe brindar a los usuarios con dependencia
del consumo del tabaco. Primero que todo, bienvenido y bueno, qué gran momento porque vemos que nos trae con bastantes insumos para explicarle a la población y a la comunidad de enfermería cómo es este abordaje. Bienvenido, doctor. Gracias por la participación y la oportunidad que me permiten de compartir algún conocimiento vinculante con esta situación que es de tipo mundial. Básicamente similar a una pandemia porque se llevan mucho más personas a la muerte a través de la enfermedad con un gasto público grandísimo, razón por la cual se ha instalado un impuesto al tabaco como para compensar parte de los gastos que representa el atender los problemas de salud que genera en la población el uso del tabaco. En cuanto al correcto abordaje, Costa Rica ha creado no solamente leyes, sino también sistemas de atención, entre las cuales dentro del aspecto hospitalario y la atención que se da a la salud a nivel nacional, están las clínicas relacionadas con clínicas del tabaco. Las clínicas del tabaco como tal pretenden motivar, pretenden acompañar, pretenden reducir el riesgo que genera el consumo y en algunos casos, en la mayoría de los casos que hay un gran deseo y un gran anhelo y una gran necesidad por razones de vida o muerte, en donde la persona abandona el uso de esta sustancia. En cuanto al hecho de cómo se les aborda, básicamente hay una confrontación con la persona, porque la persona está en guerra con ella misma, está en guerra con un enemigo que se la está comiendo por dentro, con un enemigo que le brinda placer, que la enamora, pero que además la lleva a niveles de dependencia, de esclavitud básicamente. Una vez que la persona puede acceder a la idea de dejar el consumo, o por lo menos intentarlo, se generan toda una serie de mecanismos vinculados con la asistencia psicológica, el manejo de administración de medicamentos, entre los cuales uno muy conocido tiene que ver con el Wellbutrin, que maneja una tendencia antidepresiva, el Champic, por ejemplo, que hace un bloqueo relacionado con el tema de la nicotina, y medicamentos que pueden ir de alguna manera siendo paliativos o asistir en alguna forma el tema de la abstinencia por nicotina. Juntamente con ellos se van a manejar toda una serie de vínculos educativos, se plantean detalles en cuanto a prácticas y en cuanto a manejos relacionados como compensatorios del no tener esa sustancia o ese cigarro o ese elemento como parte de su vida cotidiana. Por lo cual, una vez que se le hace comprender a la persona todo lo que representa para él en ese momento la necesidad de dejar de fumar, la persona inicia un programa, inicia un plan que lo va llevando a lo largo del tiempo a abandonar definitivamente el uso de esta sustancia. Básicamente sí hacemos una diferencia, y aquí hablamos de diferencia de género, cosa que no se habla permanentemente a nivel mundial, y que por una visita de un grupo de cardiólogas que vinieron de Argentina, una sociedad internacional de cardiología, donde ellas plantean que la mujer tiene mucha dificultad en relación con el hombre para el abandono del consumo del cigarro. Tiene aspectos vinculantes con la parte no solamente neurológica, bioquímica, sino también con aspectos relacionados con la psiquis. Eso significa que si una mujer no logra empoderarse de toda la problemática que en principio le generó el consumo, por más medicamentos y por más tratamiento que se le dé, muchas veces es mucho más difícil que abandone el uso del cigarro que en el caso del hombre. Sí me gustaría que en medio de esta entrevista podamos ver toda una serie de reacciones que genera el consumo de la nicotina y en este caso de las 7.500 sustancias tóxicas que contiene el cigarro. Precisamente a eso es lo que iba, porque usted nos preparó una cápsula informativa donde nos habla sobre todo de los impactos y las consecuencias del fumado. Así que, ¿qué le parece si la vamos a ver?
Cuando hablamos del consumo del tabaco tenemos que referirnos al área bucal, a los labios, a las encías, a todas las mucosas y a las estructuras vinculantes con la boca, la garganta y hasta las cuerdas vocales. En ese caso nos estamos refiriendo al impacto de las sustancias que van a generar en el esmalte de los dientes, en las mucosas, en las células, y eso va a traer un daño directo. Las encías se van a inflamar y entonces vemos que toda la parte de las encías se van a ir inflamando. Las encías van a ser un contenedor muy importante de todo el mecanismo vinculante con la masticación, las piezas dentales, y estas encías van a ir aflojando las piezas dentales juntamente con el impacto de la nicotina y el calor, que van a ir deteriorando el esmalte, lo cual significa que la boca como tal va a quedar expuesta al impacto del cigarro. En este caso se van a perder las piezas dentales, van a ir perdiendo la capacidad del esmalte, van a ir recibiendo caries, y también en cuanto a las mucosas vamos a tener daños en todos los niveles. Vamos a tener daños a nivel del palatino, por ejemplo, del cielo del paladar, en donde se va a generar una lesión que podría terminar en un proceso cancerígeno. Tendríamos también lesiones a nivel de la lengua, que en este caso podemos marcar aquí como parte de la estructura que se va carcomiendo, por así decir, en relación con la transformación de las células que contienen la capacidad muscular y también todo lo que representan las papilas. Se van generando lesiones en las encías que van a ir desarrollando tendencias tumorales. Entonces, el cigarro definitivamente en boca produce cáncer, en boca produce destrucción de las piezas dentales. Pero más allá de ello también va a ir generando lesiones a nivel de la arcada palatina, se va incorporando dentro de garganta, va lesionando las cuerdas vocales y puede generar cáncer de lengua, puede generar cáncer de garganta, básicamente cáncer de cuerdas vocales, y luego vamos a tener una instalación de la problemática del cigarro dentro del área bronquial. Por lo tanto, en este caso hablamos de bronquitis, que son procesos infecciosos que van a estar generando una cantidad enorme de condicionamientos bacterianos, presencia de compuestos de desecho vinculado con pus básicamente, y esos bronquios van a ir llenándose de secreciones al punto tal de que van a dificultar la entrada de aire. Quiere decir que va a haber un proceso relacionado con tos, van a haber procesos respiratorios mayores, las glándulas secretorias se van a ir alterando y también se van a ir produciendo fenómenos de empastamiento, de cilios que se mueven para poder sacar las secreciones, van a quedar, como quien dice, impactados. La pseudoestratificación es un proceso relacionado con la transformación celular de esas áreas. Por lo tanto, ya vamos a tener también procesos vinculados con cáncer de pulmón, cáncer bronquial y infecciones continuas que van a generar una enfermedad conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde inclusive van a haber dentro de los bronquios paquetes que se van a ir endureciendo como si fueran pelotas de plástico. A eso se les llama atelectasia. Eso va a ir dificultando cada día más la capacidad respiratoria y por lo tanto la concentración de oxígeno en el cuerpo va a ser menor. Eso significa que vamos a tener más dióxido de carbono que capacidad de oxígeno, y al ser el oxígeno el nutriente fundamental que da vida a las células, el cuerpo se va a ir envejeciendo y va a ir perdiendo vida en todos los niveles. En el plano fundamental relacionado con órganos que no tienen que ver con el cerebro, que de eso vamos a hablar después. Uno de los factores que lleva a la muerte de una manera espantosa, y cuando hablo de eso me refiero a mi padre que murió de esta manera, él fumaba 60 cigarros diarios, él fallece ahogándose como si estuviera en el mar, sin poder salir de la tempestad y la tormenta. Quiere decir que él se ahoga por una enfermedad conocida como efisema. La efisema básicamente va a ir generando áreas de destrucción pulmonar donde el intercambio gaseoso ya no se puede. Quiere decir que se van a ir generando
como cavernas. Pero si ustedes observan este pulmón, este es un pulmón gris, es un pulmón lleno de nicotina, es un pulmón lleno básicamente de 7.500 sustancias tóxicas, entre las cuales el humo va a ser un factor importante. Y cuando hablo del humo, recalco el humo porque no solamente el cigarro va a generar esta tendencia, la va a generar también el humo de las cocinas a leña, el humo de lo que es el manejo de combustibles en vehículos, el humo vinculado con gente que está haciendo quemas cercanas a su casa. Este humo va a ir llenando de partículas el pulmón y va a generar una enfermedad vinculada con los alvéolos. Quiere decir que el depósito relacionado con la cantidad de humo en el pulmón va a generar de por sí una enfermedad que va a ser muy difícil de recuperar a lo largo de muchos años. Pero también, antes de que esto ocurra, podría ocurrir un fenómeno que tiene que ver con el cáncer generalizado del pulmón, donde el cáncer básicamente se comporta como si fueran partículas de avena, como si usted tuviera un paquete, una bolsa, un kilogramo de avena dentro del pulmón. Quiere decir que las células se van a modificar y vamos a dejar de tener un proceso alveolar para tener un proceso de tipo cancerígeno. Y entonces, como ven ustedes, el espacio en blanco aquí en el pulmón, eso representa cómo ha sido reemplazado básicamente el pulmón por proceso cancerígeno. La reducción de la capacidad pulmonar va a generar también una muerte por asfixia, una muerte por ahogo, una muerte por insuficiencia respiratoria. Conjuntamente con la problemática relacionada con el cáncer, vamos a tener el cáncer de vejiga. Y yo le voy a enseñar a usted cómo se va a dar cuenta si tiene cáncer de vejiga, porque usted es un fumador. Si usted está orinando como al estilo Fanta o Fanta Colita, le recomiendo que tome un vaso de plástico, un vaso de vidrio tipo Gerber, un vaso de vidrio en particular, junte la orina y espere una media hora para ver qué pasa. Si la orina hace como unas especies de baloncitos, de pelotitas, va a observar que son más densas, más gruesas que el líquido en general, y lo que tenemos ahí es un cúmulo de sangre. Quiere decir que entonces tenemos pérdida de sangre oculta, vinculada con la orina y en relación con un cáncer de vejiga. Lo cual significa entonces que usted no está consumiendo vitamina C con el uso del cigarrillo. Usted está consumiendo básicamente un proceso cancerígeno a nivel orgánico general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un deterioro, de un envejecimiento, de una disminución del oxígeno que forma parte de lo que representa la vida en el ser humano. Si a eso le agregamos también un envejecimiento muy rápido de los vasos sanguíneos, las paredes, la parte muscular, la parte intermedia, la parte de la túnica interna, se van obstruyendo, se van endureciendo, se van llenando de placas, se van llenando de obstrucciones que van a disminuir el flujo sanguíneo a donde necesariamente tiene que haber un aporte mayor. Es algo así como cuando usted aplasta una manguera y entonces el flujo de agua disminuye inmediatamente. Cuando estamos disminuyendo los flujos sanguíneos a nivel cerebral vamos a tener consecuencias. Cuando estamos disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel cardíaco vamos a tener una hipoxia. Entonces la hipoxia es la dificultad para que le llegue el oxígeno a las células en cualquier orden, en cualquier lugar del cuerpo, y por lo tanto vamos a tener un envejecimiento rápido del cerebro, vamos a tener la opción de que en algún movimiento se genere una arritmia por hipoxia y también se genere un proceso de infarto. Cuando hablamos de infarto estamos hablando de muerte del tejido cardíaco, muchas veces irrecuperable y con una serie de fenómenos de insuficiencia cardíaca posterior en donde el nivel de vida de la persona va a ser muchísimo menor. Nos referimos también al cerebro, y en el cerebro no solamente vamos a tener un montón de efectos vinculados con la conducta, gente con ansiedad, gente con mucha depresión. Les aclaro que la nicotina genera un proceso depresivo muy alto y genera un proceso depresivo con ira, con enojo, un proceso depresivo con cambios del carácter y la personalidad. Más allá de ello, muchas mujeres reciben antidepresivos y el antidepresivo ya no le hace ningún efecto por la razón vinculante de un bloqueo que genera la nicotina a nivel de las neuronas. Entonces estamos teniendo
procesos de cambio, de transformación, de envejecimiento, de dificultad respiratoria a las células neuronales con una reducción de la masa del cerebro. Quiere decir que por cada cigarro que usted está consumiendo, usted está destruyendo neurológicamente su cerebro y está afectando la opción de una buena irrigación sanguínea. Finalmente, el flujo sanguíneo llega a tener dificultades sin tener en cuenta si usted tiene un aneurisma, sin tener en cuenta de un bloqueo que se va a dar a nivel de coagulación, y entonces lo que vamos a tener va a ser un infarto cerebral o vamos a tener un proceso de carácter hemorrágico, obstructivo, oclusivo, etcétera, del cerebro. Básicamente eso se refiere a lo que tiene que ver con lo orgánico, lo general, lo psicológico, lo mental y con la trayectoria, la disminución de vida de la persona. Pero si a eso le agregamos el hecho de que usted está embarazada y sigue fumando, todos los componentes del cigarro van a ser trasladados a través de la placenta y por lo tanto vamos a tener un niño con dificultad en el desarrollo materno, lo cual tenemos prematuros, tenemos personas que van a nacer, personas menores de edad que van a nacer con muy bajo peso y muchos de ellos con síndrome de abstinencia al cigarro, aunque nunca lo conocieron en persona, pero sí lo estuvieron sintiendo a lo largo de los 9 meses. En resumen general y a alta velocidad tenemos todo ese tipo de condiciones. En esta lámina podemos también ejemplificar todo lo dicho de una manera muy rápida a los efectos de que usted pueda ilustrarse y pueda entender todo el daño que se está generando a nivel torácico, a nivel periférico. Si usted es diabético, no le recomiendo que fume, porque la población en Costa Rica tiene una alta posibilidad y está cursando diabetes sin que se dé cuenta. Si usted es diabético, sepa que va a tener el doble de efecto el cigarro sobre su persona, de tal manera que va a cosechar amputaciones, va a cosechar alteraciones cardíacas, arritmias y va a cosechar inclusive la posibilidad de morir en medio de un accidente, porque mucha gente pierde la capacidad consciente a través del cigarro en algún momento dado y podría sufrir graves accidentes. En base a lo expuesto, el cigarro no es una bendición, el cigarro no es un buen compañero, el cigarro realmente cayó para asesinar a la población de una manera dulce y suave, de una manera imperceptible, de una manera cruel y perversa. Doctor Manuel, usted nos puntualizaba en esta cápsula que en la combustión del tabaco se origina pues una variedad de sustancias que rondan los 7.500 sustancias tóxicas como tal, y pues en ellas destacan por su especial peligrosidad y también las enfermedades que pueden asociarse. Pero en un panorama, digámoslo así, más positivo, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta el organismo una vez que la persona ha dejado de fumar después de 8 horas, 72 horas y hasta 4 semanas o lo que sería un mes? Ok, cuando hablamos de un proceso donde la persona decide, elige e intenta y lucha por dejar esta práctica de consumo, estamos hablando de gente que va a obtener una llave de oro para su vida, que va a tener realmente un evento exitoso, que va a disfrutar plenamente del esfuerzo que está realizando. A las primeras 8 horas usted va a tener una disminución de todo lo que es la carga tóxica del anhídrido carbónico, de todo lo que es el fenómeno monóxido de carbono, de todo lo que tiene que ver con lo no oxígeno, lo va a reducir a la mitad. La nicotina va a caer a la mitad. Significa que entonces ya a las 8 horas va a tener una recompensa impresionante. El organismo va a sentir alivio, va a sentir pérdida de todo ese evento tóxico y agresivo que está teniendo. 72 horas después, prácticamente el riñón ha eliminado una carga violenta y muy cercana al 90%
de la nicotina y de todo lo que tienen que ver con tóxicos. Es ahí donde el cerebro comienza a reaccionar y a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo esto? Tomamos en cuenta que el cerebro básicamente maneja una tendencia adictiva muy alta en relación con la nicotina y la va a reclamar. Y entonces va a generar una serie de reacciones. Entre ellas pueden haber taquicardia, pueden haber problemas estomacales, ira, enojo, depresión, tristeza, algo que me está pasando y no sé qué es. Pero usted puede llegar a vencer eso tomando jugos, tomando té, tomando agua, haciendo alguna actividad, sabiendo que está luchando para poder vencer. Las primeras 72 horas son fundamentales porque se genera un tipo de abstinencia aguda, rápida, violenta. Pero una vez que pasó las 72 horas, usted va a poder disfrutar de una situación donde el organismo se liberó prácticamente de la angustia y el sometimiento al cual usted lo tenía sometido. 4 semanas después, usted va a poder disfrutar de una libertad increíble, de un estado anímico totalmente distinto. Usted va a tener una mayor capacidad respiratoria, va a tener un cerebro mayor oxigenado, va a tener más fuerzas, un volumen cardíaco que está inyectando un volumen de sangre con mayor capacidad. Toda una serie de síntomas y problemas que habían en su cuerpo, incluyendo el mal aliento y el olor de la piel que usted tenía y que a mucha gente no le gustaba, todo eso lo va a ir perdiendo. Quiere decir que dejar de fumar en muy pocos días, usted obtiene grandes resultados, grandes beneficios. Realmente es un premio a la salud y a la vida intentar pasar día a día sin el consumo de cigarros. Bueno, doctor Manuel, muchísimas gracias por esta gran intervención. Erika, estamos en la parte final. ¿Cuál sería el mensaje para toda la población, verdad, para reflexionar en este día que debería extenderse esa reflexión, esa concientización a lo largo de todo el año, si fuese posible? Claro, cada 6 segundos muere una persona por consecuencias del tabaco en el mundo. Y en Costa Rica 10 personas por día. Si bien es cierto, el número de hombres es el doble, ¿verdad?, que de mujeres, aún que ha aumentado el consumo también en las mujeres, es alarmante. Puede ser pues un hermano, un esposo, un papá, puede ser cualquiera de nosotros, incluso también por humo de segunda o tercera mano. Y también, como estamos en la parte de la gestión del cuidado ambiental, no es un secreto para nadie que también estamos matando el planeta. Entonces es otra razón más por la cual apagar ese cigarro. Así es, importante. Doctor Manuel, ¿usted nos tiene un mensaje final también? Un mensaje final para la relación de género. Básicamente quiero que sepa que el tabaco es un promotor de no solamente la disfunción eréctil, de la cual a muchos les genera un alto grado de depresión y muchos problemas de carácter de pareja, problemas de tipo familiar y también problemas relacionados con la autoestima. Si habláramos de disfunción familiar, de disfunción eréctil, estaríamos hablando de un fenómeno que aquí tendríamos que exponer en alrededor de 2 horas. Pero sí le digo, uno de los factores fundamentales de la disfunción eréctil tiene que ver con el consumo de tabaco. Bueno, ya está más que dicho. La solución la tenemos literalmente en las manos, así que de parte del Comité de Adicciones del Colegio de Enfermeras queremos llevar este mensaje para que usted se sume no solo a evitar fumar, sino también promoverlo en personas cercanas a usted, en sus pacientes, en sus familiares y por supuesto predicar con el ejemplo. Y hasta aquí nuestra edición de hoy. Recuerde que todos los viernes a las 4:30 los esperamos para desarrollar un tema diferente sobre el acontecer de la Enfermería Nacional. Esta ha sido una producción a cargo del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández. Los esperamos. Hasta pronto. Gracias.